¿Qué tal? ¿Cómo están? De vuelta en Hispan TV. Como siempre, a esta hora vamos más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. Los hechos más importantes del día. Vamos al porqué de las noticias. Irán no confía en Estados Unidos. El líder de la revolución islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, ha dicho que Teherán nunca, jamás, volverá a sentarse a la mesa de diálogo con Estados Unidos. Hoy les contamos por qué. 2 buques petroleros fueron atacados en el mar de Omán. Irán dice que son sospechosos los ataques justo cuando el premier japonés Shinzo Abe visita Teherán. Y el presidente Vladimir Putin afirmó que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se van deteriorando y afirma que son cada vez peores. No obstante, espera que al final impere el sentido común. Esta es nuestra agenda, nuestra propuesta de temas. Vamos con los detalles. El líder de la revolución islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, dice que Teherán nunca, jamás volverá a sentarse a la mesa de diálogo con Estados Unidos por no fiar en ese país. Durante una reunión con el primer ministro de Japón de visita a Irán, el líder de la revolución islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, dejó claro que Teherán no tiene ninguna intención de hablar con el presidente de Estados Unidos porque no confía en él. چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونه. El ayatolá Khamenei reconoció la buena fe y la seriedad de Shinzo Abe en su oferta de mediación entre Teherán y Washington, pero recalcó que Teherán nunca repetirá la amarga experiencia de la anterior conversación con Washington en el marco del acuerdo nuclear. معتقدیم که از طریق مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نخواهد شد. آمریکایی‌ها بیشترین دشمنی رو که میتوانستن ما بکنن کردن و دارن ادامه میدن. مذاکره زیر فشار رو هیچ ملت آزادی قبول نمیکنه. Asimismo, el líder tachó de pura mentira una afirmación reciente de Donald Trump de que su administración no estaba detrás de un cambio de régimen en Irán. در این 40 سال رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردند که جمهوری اسلامی رو از بین ببرن و نتوانستن. این هم اگر میتونست این کار رو میکرد. اینی که میگه قصد ندارم دروغ میگه. El ayatolá Khamenei volvió a rechazar la acusación de Estados Unidos de que Irán busca dotarse de armas nucleares. که درباره سلاح هسته‌ای حرف میزنه چند هزار کلاهک هسته‌ای تو انبارش داره. اون صلاحیت نداره که بگه که فلان کشور سلاح هسته‌ای داشته باشه یا نداشته باشه. ما چرا؟ ما چون مخالف با سلاح هسته‌ای هستیم. Abe llegó este miércoles a Irán en la primera visita de un primer ministro nipón al país persa desde la victoria de la Revolución Islámica en 1979. Esta es una de las noticias más importantes del día y la analizamos ahora mismo con Alexander Nagy, analista internacional, está en Bogotá. Nagy, bienvenido al programa, ¿qué tal? Muchas gracias, Jaime. Un placer y un abrazo. Te tengo telefónicamente, pero así todo vamos a hablar del asunto porque reviste importancia y quisiera nos ayudaras a entender. Bueno, ya te estoy viendo en pantalla. Nagy, el ayatolá Khamenei reconoció la buena fe y la seriedad de Shinzo Abe en su oferta de mediación entre Teherán y Washington, pero reiteró que Irán no confía en lo absoluto en Estados Unidos. Y nos seguimos preguntando, ¿por qué esa desconfianza constante en Estados Unidos? Pues, Jaime, primero la sabiduría, la perspicacia del líder. Segundo, no vamos a olvidar que el líder iraní es un
combatiente en los años 70, 80 contra Irak, ese hombre estaba en el frente. Y conoce una letra menuda de la historia de su propio país, de su propio pueblo, durante los 40 años que le tocó vivir. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el líder iraní habla con la voz de la experiencia porque conoce la falacia, conoce la hipocresía de Estados Unidos, y no solo de Estados Unidos, sino de Europa, de la ex Unión Soviética, que ayudó a Saddam Hussein a atacar a Irán. Por el otro lado, conoce muy bien el papel que jugó Israel, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, Emiratos, también en aquella guerra que sigue hasta el momento. El líder iraní también conoce la falacia de las decisiones de las Naciones Unidas, como también conoce muy bien las falacias del Consejo de Seguridad. Así que esta experiencia larga y el tiempo le está dando la razón, porque él advirtió sobre el papel de Europa, sobre la posición de Estados Unidos antes de las negociaciones, y resultaron con las palabras de él ciertas después con la retirada de Estados Unidos y el papel mediocre que está jugando Europa. Por eso hay un recorrido histórico, por eso la desconfianza. Casi me has respondido lo que tenía previsto para este segundo momento, pero vale la pena también porque sé que argumentos hay de sobra. El líder de Irán dijo que no tiene ninguna respuesta para Donald Trump. Se lo dijo a Shinzo Abe. No considera a Trump una persona con la que merezca intercambiar mensajes. Así también le dijo. Y expresó que la sinceridad es muy poco frecuente entre los altos cargos estadounidenses. Vamos a seguir ilustrándole esto a la audiencia. Pues, ¿qué te digo, Jaime? Hay muchos ejemplos que podemos de pronto citar para demostrar que el líder está en lo cierto. Uno de ellos está fresco, los atentados en el mar de Omán, y no quiero entrar en detalles, pero es un ejemplo de cómo una operación que necesita tanto tiempo se realiza precisamente cuando el primer ministro japonés estaba sentado con el líder. La otra, cuando Trump le da el papel o le pide al primer ministro japonés negociar o intermediar con Irán, y manda con él mensaje mientras que estaba en el avión devolviéndose, hizo sanciones contra Irán y aplicó más sanciones y siguieron haciendo más sanciones. Entonces, ¿cómo un líder de esa talla, con esa perspicacia profunda, va a creer o va a dejar que su país crea en un presidente que en la mañana dice una cosa, en la noche hace otra totalmente distinta, teniendo en cuenta el recorrido de la política de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial para acá? Entonces, yo creo que ejemplos muchos, pero estos dos son una demostración fresca del por qué no hay confianza y no habrá confianza. Y lo más interesante de todo esto es cómo el primer ministro japonés tomaba nota y el líder no recibió la carta por tradición y por respeto a sí mismo. Estas cosas hay que entenderlas dentro de las tradiciones también que se manejan en la zona. Nagui, gracias por tu opinión. Un abrazo desde Teherán. Seguiremos en contacto para próximos programas. Vamos a continuar el porqué de las noticias con otra interrogante. Guarda relación también con la visita de Shinzo Abe acá a Teherán, a la capital iraní. ¿Por qué resulta sospechosa la coincidencia entre los ataques de dos buques petroleros y la visita a Teherán del premier japonés? Al volver tenemos detalles. Irán califica de sospechosos los ataques contra los dos buques petroleros en el mar de Omán. Rusia, por su parte, dice que los incidentes no deben usarse para aumentar aún más la tensión en Oriente Medio.
Irán considera sospechoso el ataque contra 2 petroleros en el mar de Omán en medio de una visita histórica del premier japonés al país persa. Los barcos afectados son el Front Altair, con bandera de las Islas Marshall, y el Kokuka Courageous, con bandera de Panamá y propiedad de una empresa japonesa. Se informó de ataques a petroleros vinculados a Japón ocurridos mientras el primer ministro Shinzo Abe se reunía con el ayatolá Jamenei para mantener conversaciones extensas y amistosas. La palabra sospechoso no es suficiente para describir lo que ha pasado esta mañana. El foro de diálogo regional propuesto por Irán es imperativo. El primero de los buques cisterna se dirigía de Emiratos Árabes Unidos a Taiwán y el segundo de Arabia Saudí hacia Singapur. Ambos sufrieron incendios a unas 25 y 28 millas del puerto iraní de Yazd. La Marina de Irán rescató a 23 tripulantes del Front Altair. Teherán advirtió a los países de la región de abstenerse de caer en la trampa de quienes se benefician de la inestabilidad regional. Irán contempla lo sucedido en contraste con las orientaciones y esfuerzos regionales y transregionales para reducir las tensiones en la zona. Estados Unidos trató una vez más de pescar en río revuelto y mostrar su enemistad hacia el país persa. Sin razón alguna y sin pruebas, acusó a Irán de ser responsable de los ataques. La evaluación del gobierno de Estados Unidos es que la República Islámica de Irán es responsable de los ataques ocurridos en el Golfo de Omán hoy. Esta evaluación se basa en la inteligencia, las armas utilizadas y el nivel de experiencia necesaria para ejecutar el operativo. Sin embargo, el viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, advirtió contra los intentos de algunos para echar la culpa a un país específico. Precisó que Irán no debe ser culpado apresuradamente por lo ocurrido. Por su parte, el secretario general de la ONU condenó los incidentes y advirtió que el mundo no puede permitir una confrontación en el Golfo Pérsico. Los hechos deben ser establecidos y las responsabilidades aclaradas. Si hay algo que el mundo no puede permitirse, es una gran confrontación en la región del Golfo Pérsico. Los precios del crudo subían más de 2% el jueves tras un presunto ataque contra los 2 buques. El incidente también causó caída en mercados bursátiles regionales. Y estaba buscando aquí en la prensa la repercusión sobre el tema y prácticamente nadie dice que Irán ha rescatado a 23 tripulantes. Vamos a hablar con Pablo Jofré Leal, quien está en Santiago de Chile, sobre este segundo tema del programa. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido al Porqué de las Noticias. Jaime, buenas noches desde Santiago de Chile. Bueno, mientras el primer ministro Shinzo Abe se reunía con el ayatolá Jamenei, ocurrían ataques contra petroleros vinculados con Japón. Muy sospechoso realmente lo ocurrido. Vaya, pareciera como que estaban esperando la respuesta del líder de Irán sobre las negociaciones que quiere Donald Trump con la República Islámica. Y como Irán reiteró una vez más que con Estados Unidos no va a negociar porque Estados Unidos no es un país con el que se puede confiar. Pablo, alguien parece que apretó el botón y ¡pof! ¿No crees? ¿Qué te parece esto? Absolutamente, Jaime. Además, es una mano que además de apretar, o varias manos, ¿sí?, que además de apretar el botón, además de belicista, desprecia e insulta la inteligencia de la sociedad y los gobiernos del mundo. Aquí estamos ante una clara provocación, donde además se trata de desviar la responsabilidad de los verdaderos ejecutores de este acto, sindicando a la República Islámica de Irán en una acusación propia de una mente afiebrada como es la del gobierno estadounidense a través del secretario de Estado Mike Pompeo, que es uno de los principales cabecillas de las acciones desestabilizadoras contra Irán. Esta es una acción desestabilizadora contra Irán, porque esto representa un atentado a la responsabilidad que deben tener los gobiernos, sobre todo el estadounidense, que no puede ocultar la autoría intelectual de estos actos y donde con toda probabilidad el brazo ejecutor hay que encontrarlo en los aliados incondicionales de Washington en la región, que son regímenes aliados, títeres de una obra destinada a responsabilizar a Irán de una acción militar, porque esto es una acción militar. Todo lo que observamos es provocador, Jaime. Claro. Las declaraciones de Mike Pompeo. Y el momento en que se ejecuta esto,
Dime, Jaime. Te voy a poner entre la espada y la pared, Pablo. Mira, evidentemente, todo apunta a una conspiración contra Irán. Una pregunta difícil, pero es que no se me ocurre otra, mirando el escenario actual y además como está subiendo la tensión en las aguas del Mar de Omán y en el Golfo Pérsico. Pablo, ¿qué quieren? ¿Y quién pudiera ser el autor material de estos ataques? Porque bueno, ya el autor intelectual ha quedado claro. Sí, sí, sin duda. Y lo hemos visto a través de las declaraciones de Pompeo. El momento en que se ejecuta esta acción de bandera falsa, el momento en que Shinzo Abe, el primer ministro japonés, está en una visita oficial, donde se reunió el día de ayer con Hassan Rouhani, el presidente de Irán, y hoy con el líder Sayed Ali Khamenei. Entonces lo que pretenden es que Irán caiga en provocaciones belicistas de una administración que desprecia el derecho internacional como Estados Unidos y que busca permanentemente los conflictos. Estamos ante una acción, Jaime, macabra, irresponsable, donde queda demostrada la enorme vocación belicista del gobierno estadounidense y sus funcionarios de asignar responsabilidades a cualquier gobierno, en este caso el de Irán. Entonces, en ese plano, ante tu pregunta, queda clarísimo que el autor intelectual es Estados Unidos. Y los autores, los ejecutores, sin duda, hay que encontrarlo. Ese autor intelectual está a 15.000 kilómetros, ¿no?, en la Casa Blanca, se llama Donald Trump y el régimen que administra, pero los autores materiales están más cerca del Mar de Omán, y donde las sospechas recaen en dos regímenes totalitarios radicados en Oriente Medio que están dispuestos a tamaña acción de provocación y de conspiración contra Irán, no importándole qué consecuencias puede traer ese acto. ¿Quiénes son estos provocadores? Con toda seguridad, y no se trata de ser pitonizo, hablo de la entidad sionista, dispuesta a todo con tal de complacer los apetitos expansionistas y el genocidio contra el pueblo palestino y la rivalidad que tiene contra Irán, como también la Casa al Saud, es decir, el régimen wahabita, cuya monarquía ha mostrado su disposición a servir de punta de lanza de las acciones desestabilizadoras contra la nación persa. Pablo, entonces es claro todo ello. Dime, Jaime. Evidentemente, bueno, ya hablabas de Estados Unidos y de la acusación que está haciendo Estados Unidos a Irán, y en los medios de comunicación, los medios hegemónicos y las agencias han divulgado imágenes de muy buena calidad. O sea, todo parece hasta como que se estaba esperando que sucediera algo para tener la imagen y poderla difundir al mundo y que se vieran realmente. No es una imagen fuera de foco, no es una imagen de un celular, no es una imagen inestable, es una imagen realmente esperándose que sucediera. Clarísima. Sí, Jaime, porque nos encontramos en una campaña política, comunicacional, diplomática, militar, parte de lo que se denomina hoy una guerra híbrida, ¿no? Una guerra híbrida que combina elementos tradicionales de las guerras tradicionales con elementos de desestabilización que combinan la propaganda, los medios de comunicación, los efectos políticos, las acciones de bandera falsa, el uso de movimientos terroristas. Una guerra híbrida dirigida contra Irán por parte de Estados Unidos, destinada a tratar de derrocar el gobierno de la nación persa, así declarado públicamente. Así que aquí no hay ni augurio ni interpretación antojadiza. Así ha sido sostenido por John Bolton, por Mike Pompeo y más o menos matizado por el presidente Trump en esta política del garrote y la zanahoria, ¿no? Ha sido dicho también por el director de la CIA, el jefe del Pentágono, por el lobby sionista. Es decir, aquí hay una campaña muy clara donde estos ataques a dos buques cisternas petroleros en la zona del Golfo Pérsico indudablemente están destinados a generar desestabilización, a generar la culpabilidad y la responsabilidad de la nación persa en momentos en que hay disputas respecto al acuerdo nuclear, hay disputas respecto al tema del sionismo y las elecciones que no han logrado tener un gobierno en Israel, todo el tema de la corrupción y los crímenes que comete la Casa al Saud contra el pueblo de Yemen. Es decir, hay un escenario en Oriente Medio, Jaime, donde se trata de desviar la atención de las responsabilidades que tiene esta triada criminal conformada por el imperialismo estadounidense, el sionismo israelí y el wahabismo de la Casa al Saud. Gracias, Pablo. Un abrazo desde Teherán. Tenemos que terminar el tema, aunque da para más. Pero hay otro pendiente, hay una deuda con la audiencia y nos vamos a hablar ahora sobre las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Así que te invito a que sigas en la sintonía en lo que damos paso a nuestro siguiente invitado y también a nuestra siguiente nota.
¿Por qué las relaciones entre Rusia y Estados Unidos son cada vez peores? Aquí tenemos detalles también. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, admitió que las relaciones con Estados Unidos se van deteriorando y son cada vez peores, en vísperas de una posible reunión a finales de mes con su homólogo estadounidense Donald Trump en la cumbre del G20 en Japón. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó el continuo deterioro de las relaciones entre su país y Estados Unidos. Nuestras relaciones con Estados Unidos van en descenso. Están empeorando cada vez más. El gobierno actual de Estados Unidos ha aprobado varias decenas de decisiones relacionadas con sanciones a Rusia en los últimos años. Durante una entrevista con un canal ruso, el mandatario expresó su deseo de que prevalezca el sentido común entre los dos países para que se proporcione la base de las cooperaciones económicas. Putin tiene previsto reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la próxima cumbre del G20 en Japón, y dijo que espera mantener diálogos constructivos. En otra parte de sus declaraciones, descartó la intromisión de Rusia en la disputa comercial de China y Estados Unidos. Es una disputa entre las mayores economías del planeta. Hay un gran número de cuestiones peculiares relacionadas con la cooperación actual entre los dos estados. Son relaciones muy peculiares y desde luego no tenemos por qué inmiscuirnos en el proceso de conversaciones, incluso desde la óptica del sentido común. El mandatario lamentó el reciente aumento de tensión entre Estados Unidos y China, advirtiendo que cualquier paso que destruya la arquitectura internacional de las relaciones económicas perjudicará a todos sus participantes. Espero que nosotros y todos nuestros socios, incluidos los estadounidenses, podamos lograr alguna decisión constructiva en el marco de la próxima cumbre del G20 que facilite las condiciones necesarias para la cooperación económica. Las acusaciones de vínculos entre la campaña electoral de Trump y el Kremlin en las elecciones de 2016 agravaron las relaciones entre los dos países. En los últimos meses, los dos países también se han acusado de violar los tratados de reducción de armas estratégicas START y de eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance INF, echando leña al fuego en los lazos bilaterales que siguen estando tensos. Juan Francisco Coloane, analista internacional en Santiago de Chile. Bienvenido al Porqué de las Noticias. Juan Francisco, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Apelo a su poder de síntesis en esta jornada porque el reloj me lleva deprisa. Bueno, pues ya vimos, Putin prevé reunirse con Trump en Japón y dijo que espera mantener diálogos constructivos. Pregunto, ¿se logrará algo para mejorar las relaciones o las mismas presiones que tiene Donald Trump dentro del Congreso de Estados Unidos por los supuestos vínculos con Rusia en la campaña electoral no dejarán que realmente Trump baje la parada contra Moscú? Pienso que va a haber un progreso si se juntan, si se conversan. Tiene que haber un progreso y disminuir la tensión, claramente. Ahora, Trump está sobre la cuerda floja, en el sentido de que tiene una acusación pendiente, está la del ataque muy directo del Partido Demócrata en el Congreso. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes respecto a que efectivamente hubo interferencia, hasta el punto que en ABC recientemente Donald Trump ha dicho de que él repetiría un consejo o una información, repetiría esa acción de recibir un consejo o una información que le incriminaría o le favorecería a él en una elección. Es decir, él se siente con mucha confianza, está muy empoderado. Y eso tiene una repercusión también en colocar tropas en el borde de la frontera de Polonia con Rusia, poner al arsenal bélico, poner tropas y hacer alianzas con Polonia respecto a una supuesta confrontación que podría tener en el futuro con Rusia. Es decir, él juega las dos bandas, en el sentido de que por una parte reafirma de que recibiría información y no tiene por qué informar al FBI de que recibió información respecto a su oponente político en una elección, así que lo haría de nuevo, lo que hizo o no lo hizo, lo haría, en el sentido de
recibir esa información de Rusia o de cualquier país, y que no tiene por qué informarle del FBI. Entonces, desde ese punto de vista, se siente bastante empoderado, bastante sólido. Y por otra parte, tiene esta actitud agresiva contra Irán, tiene una actitud de permanente acoso respecto a las sanciones con Rusia. Entonces él juega esas dos bandas, porque por una parte, si él es agresivo con Rusia, agresivo con Irán, él está siendo patriota y está defendiendo los intereses de Estados Unidos. Entonces él equilibra de esa manera la posible acusación, ¿no es cierto?, a información que va en torno al impeachment. Para responderle primero esa pregunta suya. Juan Francisco, se me acaba el tiempo y la señal desde su punto, desde Santiago, no me llega en las mejores condiciones, así que vamos a dejarlo hasta aquí y en otra oportunidad seguiremos hablando sobre el tema o de otros, porque la invitación siempre está abierta para usted, para que exprese su opinión, su criterio en el porqué de las noticias. Abrazo desde Teherán y discúlpenos. Vamos a terminar el programa. Nos quedamos con las ganas, pero la conexión no es la más precisa para dar continuidad. Así que antes del cierre, sí, revisemos nuestra agenda noticiosa. Irán no confía en Estados Unidos. El líder de la revolución islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, ha dicho que Teherán nunca, jamás volverá a sentarse a la mesa de diálogo con Estados Unidos. Hoy aquí, en este programa, les contamos por qué. 2 buques petroleros fueron atacados en el mar de Omán. Irán dice que son sospechosos los ataques justo cuando el premier japonés Shinzo Abe visita Teherán. El presidente Vladimir Putin afirmó que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se van deteriorando y afirma que son cada vez peores. No obstante, Putin espera que al final impere el sentido común. Será hasta mañana. La invitación queda en pantalla, así que estaremos de vuelta por Hispan TV para ir más allá del cómo, el cuándo y el dónde, para buscar el porqué. Para buscar el porqué de las noticias más importantes del día. En nombre de todo el equipo, pásenla bien.